salvación entre los justos del Señor. La diestra de Hashem poderosa es la diestra del Señor. La diestra de Hashem poderosa es, su mano reina en alto, su mano reina en alto. Hay gran voz de júbilo y de salvación entre los justos del Señor. Hay gran voz de júbilo y de salvación entre los justos del Señor. La diestra de Hashem poderosa es la diestra del Señor. La diestra de Hashem poderosa es, su mano reina en alto, su mano reina en alto. Todos juntos cantemos con gozo a Dios. Todos juntos cantemos con gozo a Dios. Regocíjate hoy en Él. Levantemos un canto nuevo. Glorifiquemos a Dios aquí y exaltemos a su nombre. Glorifiquemos a Dios aquí y exaltemos su nombre. Todos juntos cantemos con gozo a Dios. Todos juntos cantemos con gozo a Dios. Bendecimos hoy. Bendecimos hoy. Bendecimos, grita fuerte hoy, de júbilo y de salvación entre los justos del Señor. Hay gran voz de júbilo y de salvación entre los justos del Señor. La diestra de Hashem poderosa es la diestra del Señor. La diestra de Hashem poderosa es, su mano reina en alto, su mano reina en alto, su mano reina en alto. Adino kulano kecha deor panecha ki beor panecha natata lanu Adonai Eloheinu Torah chaim ve'ahavat hesed uzaka ubracha ברחמים וחיים ושלום. שים שלום תורה וברכה חיים הם החסד ברחמים וצדקה Bendícenos, Padre nuestro.
Shalom, amados hermanos, buenas noches. Qué bendición poder saludarles nuevamente en esta tarde-noche de instrucción, esperando y confiando en nuestro Padre Celestial que todos y cada uno de ustedes se encuentren con bien, bendecidos, ahí en el lugar en donde ustedes se encuentren, y bien agradecidos con el Padre porque nos permite la vida, nos da la salud, nos permite la libertad y la oportunidad de poder apartar este tiempo al final del día, donde ya todos pues estamos en casita, disfrutando ya el descanso después de un día de actividades, de trabajos. Y bueno, pues con un corazón agradecido al Padre, poder apartar este tiempo y poder compartir juntos de la instrucción de la palabra de vida. Avanzando los días de esta semana, el día de hoy ya 31 de mayo del año 2023, como vemos aquí en la pantalla, comenzó el día 12 del mes 3 hebreo, y hemos estado compartiendo el calendario en cada cita que nos vemos para precisamente estar al pendiente, estar en un sentir, ¿verdad? Y bueno, pues vamos a continuar con esta serie B del estudio que hemos estado compartiendo de Reaprendiendo. Si ustedes han tenido la oportunidad de acompañarnos en vivo o de escuchar los temas que están grabados, pues nos da mucho gusto porque pues hemos venido reaprendiendo muchas cosas, ¿verdad? Como creyentes, ese es el propósito. Hemos estado compartiendo la importancia de tener bien en claro que muchos de nosotros durante mucho tiempo pues estuvimos metidos en alguno de estos sistemas religiosos donde pues fuimos adoctrinados con muchas enseñanzas que se apartan de la palabra de verdad. De manera que es necesario que cuando nosotros, buscando la verdad de nuestro Elohim eterno, de nuestro Dios eterno, pues estamos aprendiendo conforme a su palabra, ya no en base a aquellas doctrinas, a aquellas enseñanzas, muchas de ellas pues bien relacionadas con la teología del reemplazo. Esto lo hemos ido aprendiendo, donde el puro nombre nos lo dice todo, ¿verdad? El reemplazo, muchas cosas las empezaron a cambiar, las empezaron a reemplazar, torciendo la palabra, como nos dice nuestro hermano Shaul. Así que en esta serie, inciso B, estaremos compartiendo acerca de la buena nueva del reino de los cielos y por supuesto reaprendiendo lo que nuestro Padre Celestial quiera enseñarnos por medio de su Ruach. Vamos a estar compartiendo pues muchos temas, amados hermanos, es el propósito. De hecho, los vamos a hacer en forma más breve. En promedio vamos a tratar de compartir cada tema en una duración de 1 hora, con el propósito de poder digerir cada tema de manera más fácil. Lo cierto es que hemos entendido que el reino de los cielos es el reino del Elohim eterno, o el reino de Dios, como se traduce en la mayoría de versiones de la Biblia. Estos nombres se usan indistintamente
en varios pasajes de la Buena Nueva o los Evangelios, como así los conocemos más comúnmente. Así que cada vez que leemos reino de los cielos o reino del Elohim eterno, como vemos aquí en esta imagen, entendemos que se trata de lo mismo. Es el reino de nuestro Elohim eterno, el reino de Dios, como se traduce en las versiones. Entonces, de entrada tenemos que tener ya este entendimiento, amados hermanos, no pensar que habla de dos cosas distintas. Y vamos a poner aquí algunos ejemplos de cómo se utiliza este nombre de esa manera indistinta. Podemos leer aquí en Mateo capítulo 3, donde dice: en aquellos días, Yohanan el Bautista, como se le conoce a nuestro hermano, se presentó predicando en el desierto de Judea y decía: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos, aquí subrayo en amarillo la palabra, ¿verdad?, o la expresión reino de los cielos, se ha acercado. En el capítulo 4, verso 17 nos dice: desde entonces Yeshua comenzó a predicar y decía: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Notemos cómo en estos dos pasajes, tanto Yohanan como Yeshua, nuestro Señor, anunciaban el mismo mensaje. Y bueno, aquí se utiliza el nombre del reino de los cielos. En Marcos capítulo 1, verso 14, dice: después de que Yohanan fue encarcelado, Yeshua fue a Galilea para proclamar el evangelio del reino de Dios. Aquí utiliza ya el nombre reino de Dios y decía: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en la buena nueva. Mateo 6:33 también nos dice: por lo tanto, busquen primeramente el reino de Dios, ¿verdad?, el reino del Eterno y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Tenemos que irnos a lo más sencillo, amados hermanos, a lo más simple. Esto lo hemos compartido mucho. Creo que el día de hoy vamos a confirmar lo que hemos estado aprendiendo. Y de entrada, tenemos que entender que en toda la Escritura, o en toda la Biblia, nos encontramos con varias figuras cuando nuestro Señor enseñaba a sus discípulos, pero también entre todo el pueblo. Y aquí se va a usar esta figura de un reino, porque en un reino, por supuesto, hay un rey y sus siervos, no hay más. Aún los ministros o magistrados sirven al rey, son siervos del rey. Entonces nuestro Señor utiliza estas figuras sencillas, simples. Sin embargo, cuando nos dice que es un reino celestial o el reino de los cielos, y si estamos viendo que en todo reino hay un rey que reina, por supuesto, en este reino nuestro rey es Yeshua. Y todos sus siervos somos aquellos que hemos creído en Él y hemos sido redimidos de entre los hombres de la tierra por su sangre preciosa, además de que en su reino las cosas no funcionan igual que en un reino terrenal. En el punto anterior compartimos acerca de que hay dos reinos. El reino del Elohim eterno, como vemos aquí en estas imágenes, que estamos viendo, también se le llama el reino de los cielos, es lo mismo.
y encontramos el reino del mundo, que es un reino que se encuentra bajo las tinieblas del maligno y en completa desobediencia al Elohim eterno. Lo cierto es que cuando nosotros decimos que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, de una manera simple, sencilla, amados hermanos, tenemos que relacionar que estamos en el reino de este mundo, pero no somos de este reino del mundo. En el reino de los cielos las cosas funcionan conforme a la Torá del Elohim eterno. De manera que cuando estamos diciendo que el reino de este mundo funciona en completa desobediencia a la Torá del Eterno, ya empezamos a entender de lo que se trata. En el punto anterior también estuvimos hablando que el Mesías prometido al pueblo de Israel tenía que venir a este mundo, prácticamente meterse a este reino para cumplir con la misión que su padre le había encomendado. Y así lo hizo. Era necesario que el Mesías tuviera que morir para que todos aquellos que creemos en su sacrificio podamos ser trasladados del reino de las tinieblas y de maldad al reino de luz admirable del Elohim eterno por medio de su Hijo. Así que si juntamos todas estas enseñanzas que hemos estado compartiendo, por eso les digo, amados, tenemos que llevarlo a lo simple, a lo sencillo, no tiene por qué ser confuso. En esta serie de Reaprendiendo, ustedes se han dado cuenta que tenemos también el inciso A, ahí está grabado. Recién ahora en las festividades compartimos el punto número 40 ya de la serie inciso A, en donde hemos estado hablando acerca de que el Eterno tiene un pueblo con quien hizo su pacto. Y su pacto se cumplió precisamente por medio del sacrificio de su Hijo Yeshua, el Cordero de Elohim, ¿verdad? O el Cordero de Dios, como lo presentó Yohanan. Entonces, Él tenía que dar su vida en rescate por muchos. Como creyentes, pues hemos ya entendido todo esto. Sin embargo, amados, es necesario que en este reaprendizaje, si bien es cierto, podemos de esta figura de un reino, cada uno darle a lo mejor alguna interpretación, y es válido, me refiero a la figura de lo que es un reino. Bueno, hay puntos que forzosamente sí tenemos que tener bien en claro. Uno de ellos es el que acabamos de decir, ¿verdad? Que las cosas del reino de los cielos funcionan conforme a la Torá del Elohim eterno. Ahí sí no podemos atrevernos a discrepar y a decir, bueno, es que en el reino de los cielos las cosas funcionan como yo me imagino que deben funcionar. Bueno, ese ya es problema de cada uno de nosotros. Lo que estamos compartiendo aquí tenemos que llevarlo a la Escritura para que nosotros podamos confirmar lo que nos dice la Escritura. Hemos entendido también que el pueblo del Eterno, o el pueblo de Israel, voy a avanzar aquí tantito a esta imagen. Bueno, aquí vemos cómo en los reinos del mundo siempre se pelean unos con otros, nunca se ponen de acuerdo, siempre hay el que quiere más, el que quiere estar por encima. Y conforme avancemos nos vamos a dar cuenta cómo nuestro Señor nos va a ir explicando precisamente todos estos detalles. Y les decía que hemos entendido que el pueblo del Eterno, o el pueblo de Israel, lo forman
todos aquellos que tienen su emuná en Yeshua, el Mesías, y que guardan u obedecen los mandamientos del Padre Eterno. Todo esto es su Torah. De manera que viéndolo de esta forma simple, amados, si ustedes y yo tenemos nuestra emuná en Yeshua como nuestro Señor, como nuestro Mesías, como nuestro Salvador, y estamos buscando obedecer en este aprendizaje que hemos estado teniendo a lo largo de estos meses o de estos años, cada uno en particular, bueno, estamos intentando, estamos queriendo obedecer los mandamientos, las instrucciones de nuestro Padre. Amados hermanos, podemos decir que nosotros somos parte del pueblo de Israel. Y lo hemos estado hablando mucho. Por eso les invito a que, pues cuando gusten, esta serie de Reaprendiendo, tanto en el inciso A como en el inciso B, están grabados ahí los temas. Ustedes pueden dar un seguimiento conforme al tiempo que ustedes quieran disponer y puedan, porque creo que nos puede servir de mucho en nuestro estudio personal como una herramienta extra. Con todo esto que estamos diciendo aquí, podemos entender, y voy a poner aquí esta pantalla, con algunos nombres que ya identificamos. Dice aquí pueblo de Israel, simiente santa, nación santa, sacerdocio real, pueblo adquirido, redimidos del Eterno, ¿verdad? Del Elohim Eterno, congregación de los primogénitos del Elohim Eterno, congregación de los Kadoshim o de los santos del Eterno, cuerpo de Mashiach o del Mesías. También encontramos al pueblo de Israel como la Nueva Jerusalén celestial, como el templo del Ruach HaKodesh, y llegamos a lo que estamos tocando en estos puntos: el reino de los cielos o el reino del Elohim Eterno. Entonces, entendiendo lo que estamos viendo, amados hermanos, con cualquiera de estos nombres, inmediatamente entender que se trata del reino del Elohim Eterno. Por supuesto, cada uno de estos nombres, ¿sí?, en su enseñanza correspondiente, su contexto específico. Así que el anunciar la buena nueva del reino de los cielos tiene que ver con ser parte de todo esto. Y somos llamados a participar del reino de los cielos. Estamos en espera, por supuesto, amados hermanos. Hay un cielo nuevo y una tierra nueva que es prometido para cuando dejemos este mundo. Sin embargo, hemos estado aprendiendo, y esto es muy importante que lo entendamos, que la eternidad o el reino no comienza cuando nosotros ya no estemos en este mundo, sino que ya desde ahorita somos parte de ese reino celestial. Y todo lo que hagamos aquí y ahora, en esta vida, amados hermanos, se nos está evaluando, y esto lo vamos a ir confirmando conforme avancemos en la serie. Se nos está evaluando, tiene que ver con los frutos, tiene que ver con los dones, tiene que ver con los talentos, y tiene que ver también con esa recompensa que nuestro Padre Celestial nos va a dar por medio de su Hijo cuando Él venga. La palabra habla de coronas, ¿ustedes se acuerdan? Entonces, entender la importancia que tiene que nosotros participemos sirviendo en el reino de los cielos, en el reino de nuestro Elohim y Padre, y también de su Hijo Yeshua. No podemos desasociarnos, amados, cuando de pronto llegamos a decir que, pues,
ya éramos parte de la iglesia cristiana y entonces nos desasociábamos de todo esto, como vemos aquí en pantalla. Quiero que piensen en lo que estamos diciendo, porque entonces ni siquiera podemos atrevernos a decir, bueno, entonces somos templo, o cuál de estos puntos le gusta, porque bien que citábamos lo que leemos ahí en la carta de Kefa o de Pedro, cuando decimos somos sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido. Bueno, simplemente si decimos que no teníamos nada que ver con el pueblo de Israel, en automático no podemos ni siquiera atrevernos a decir que somos parte de alguna de estas cosas. No podemos. Entonces, cuando nuestro Señor Yeshua enseñaba a sus discípulos acerca del reino de su Padre o del reino de los cielos, en una ocasión vemos a sus discípulos, vamos aquí a la Buena Nueva de Mateo, capítulo 18, como un ejemplo entre varios que encontramos aquí en la Besorá o en la Buena Nueva o en los Evangelios. Y dice aquí en el verso 1, en ese momento los discípulos se acercaron a Yeshua y le preguntaron. Imagínense ustedes el cuadro, amados. Ellos están recibiendo información, ellos están siendo discipulados por parte de Yeshua, el Maestro. Él les está hablando del reino de los cielos. Y hemos dicho mucho, ¿verdad? ¿Qué tenían ellos en su mente cuando el Señor les enseñaba? Y dice que le preguntan al Señor, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Una pregunta que todos nosotros podemos hacernos. Por supuesto que el Señor habla de ese reino, entonces nosotros decir, bueno, Señor, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Vamos a ver aquí la respuesta de nuestro Señor. Y Yeshua llamó a un niño y lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto les digo que si ustedes no cambian y se vuelven como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humilla como este niño es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Qué maravilla ver al Señor siempre enseñando a sus discípulos con su sencillez y humildad que siempre le caracteriza, y usando, como estamos diciendo, amados, figuras, en este caso como un reino, ¿sí? Parábolas, usando metáforas, comparaciones, para enseñar a sus discípulos como esos niños acerca del reino de su Padre. Entonces, si hemos hablado que en la mente de los discípulos estaba el modelo de un reino terrenal, en ese instante ellos pues eran parte del pueblo de Israel, pero que estaban dominados bajo el reino o el imperio romano. Esto lo sabemos en el contexto histórico. Ellos tenían en mente esa idea. Por eso las enseñanzas del Señor les causaban tantas dudas, pues no lo entendían. Imagínense ustedes cómo que el más importante en el reino de los cielos son aquellos que se vuelven y se humillan como un niño. ¿De qué les está hablando el Señor? ¿Cómo que el reino de los cielos es de los niños? ¿Eso quiere decir que todos los niños, solo por el hecho de ser niños, son parte del reino de los cielos? En otras palabras, amados, solo por el hecho de ser niños se van al cielo si llegan a morir siendo niños. Y preguntas como estas surgen en base a este entendimiento, cuando no comprendemos que el Señor hablaba de la necesidad de volver a nacer. Acuérdense cuando Él está con este varón Nicodemo, ahorita vamos a ver aquí un pasaje,
y Él le habla del hecho de volver a nacer, sus palabras causaban dudas a quien lo escuchaban, porque querían entender en base a lo que ellos habían aprendido en el mundo. Por eso hablamos de un reaprendizaje, porque todos nosotros tenemos esa enseñanza o ese aprendizaje del mundo, aún de sus sistemas religiosos. Y hemos aprendido que este reaprendizaje tiene que ser espiritual, por encima de lo natural, por encima de lo terrenal. Esto lo encontramos en toda la Escritura. Una enseñanza en base a lo que el Eterno nos enseña en su palabra a través de su Ruaj. ¿Nos damos cuenta? Entonces, ahí en Yohanan, capítulo 3, lo que les decía de esta conversación que tiene el Señor con Nicodemo, dice aquí en el capítulo 3, verso 1 al 5, y dice: entre los fariseos había un hombre que entre los judíos era muy importante y se llamaba Nicodemo. Este vino de noche a ver a Yeshua y le dijo: Maestro, sabemos que has venido de parte del Eterno como maestro, porque nadie podrá hacer estas señales que tú haces si Elohim no estuviera con él. Yeshua le respondió: de cierto te digo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Elohim. Ya imaginamos aquí a Nicodemo lo que estaba empezando a pensar, ¿verdad? Nicodemo le dijo: ¿y cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? Yeshua le respondió: de cierto te digo, que el que no nace de agua y del Ruaj no puede entrar en el reino de Elohim. Si pensamos cuando leemos estas palabras, creo que de la misma manera cuando les decía a sus discípulos que ellos debían ser como niños para poder entrar en el reino de los cielos, pues creo que ya nos podemos ver como este varón Nicodemo, ¿verdad? Y haciéndole una pregunta al Señor: Señor, ¿y cómo puede un hombre volver a ser niño siendo ya viejo? ¿Acaso puede regresar el tiempo y hacerse un niño otra vez? Porque así lo razonamos. Tan es así que el Señor le dice, si seguimos leyendo este pasaje de Yohanan 3, le dice a Nicodemo: ¿tú eres maestro de Israel y no lo sabes? Si les he hablado las cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les hablo de las cosas celestiales?, le dice el Señor. Entonces es importantísimo, amados, que nosotros debemos entender que las enseñanzas de nuestro Señor, aunque son sencillas, son simples, son principalmente espirituales, pero que, por supuesto, se aplican en lo terrenal. Y vamos a estar viendo cómo el Señor, cuando les enseñaba, les va a decir: el reino de los cielos es semejante a, y va a empezar a contarnos, a explicarnos alguna situación de esta vida, amados, para que nosotros podamos entender de lo que se trata. Nos pone ejemplos de cosas prácticas, sencillas, para que nosotros, como esos niños, podamos entenderlas. Imagine usted a un niño, si le queremos dar una cátedra de álgebra o trigonometría o yo qué sé, de cualquier ciencia, imagínense ustedes cómo lo podemos digerir en lo práctico. ¿Qué cara nos va a poner ese niño si le decimos: a ver, siéntate ahí, te voy a dar una clase de tabla periódica de todos los elementos y te los tienes que aprender? ¿Nos damos cuenta? Sin embargo, vemos que cuando el Señor enseña, no todo el mundo le entendía.
Y esto es bien importante, porque en el caso de la pregunta de sus discípulos, que ellos están pensando o tienen en mente ese concepto de un reino terrenal, en donde los ministros que están en autoridad son los mayores o se enseñorean de los demás. Por eso viene esta pregunta al Señor: Señor, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Seguramente ellos esperaban que el Señor les respondiera. Si vemos aquí esta imagen, que sacara una lista y empezara a decir, bueno, el mayor en el reino es el más inteligente, el más sabio, el más listo, el más astuto. Cada quien podemos poner aquí nuestras propias opciones. ¿Quién sería el candidato a ocupar el mayor puesto en el reino de los cielos, según nosotros, amados, o según el mundo? Pero volvamos a ver la respuesta del Señor. El que no se humille como este niño, si ustedes no cambian y se vuelven como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Y amados hermanos, de estas palabras también podemos concluir que es una aseveración tajante, no da pie a, bueno, piensen que pueda ser que puedan entrar, consideren que a lo mejor no, amados. Es un absoluto del Señor. Si ustedes no cambian y se vuelven como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño es el mayor en el reino de los cielos. ¿Se dan cuenta la contundencia de su respuesta? Ahora bien, volvemos a la pregunta, ¿es que el Señor está hablando de niños, refiriéndose a la edad de una persona, forzosamente, amados hermanos? Un día también el Señor agradece al Padre y le dice, podemos leer aquí en Mateo capítulo 11, verso 25 y 26, dice aquí, en ese momento, Yeshua dijo, te alabo, Padre, Elohim del cielo y de la tierra, porque estas cosas las escondiste de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. En Mateo 19, versos 13 y 14 leemos, entonces le llevaron unos niños para que pusiera sus manos sobre de ellos y orara. Pero los discípulos los reprendieron. Entonces Yeshua les dijo, dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan, porque el reino de los cielos es de los que son como ellos. ¿Nos damos cuenta, amados? ¿Es que el Señor está hablando de los niños, refiriéndose a la edad de una persona? Creo que en esta comparación que el Señor nos hace con un niño, hay toda una enseñanza muy profunda, amados. Y al decirnos que sus discípulos debemos ser como niños, no caer en el caso de Nicodemo, de empezar a divagar, de empezar a dudar, sino que permitir que todas estas cosas que podemos aprender de aquí, el Ruach nos las revele. Porque de entrada ya podemos decir que en un niño encontramos estos atributos, estas características, amados. Está la humildad, está la sencillez. Podemos hablar de inocencia también. Podemos hablar de confianza. ¿Y qué decir de una dependencia a sus padres, verdad? Ellos se sienten protegidos, se sienten arropados cuando están
con sus padres? ¿Qué decir de ingenuidad? Ellos creen lo que les estamos enseñando. ¿Y qué decir de esa transparencia, de ese corazón transparente, amados? Entonces, cuando nosotros vamos entendiendo quiénes son parte del reino de los cielos y llevamos al contexto con otros pasajes, y aquí voy a ir al tema de esta parte 4 de la serie. No es una casualidad, amados, que el Señor a los primeros discípulos que Él llama a seguirle son a Shimeón, Kefas, ¿verdad? O Simón Pedro, como se le conoce más comúnmente, y a Andri, su hermano, o Andrés. No es casualidad que el Señor va a usar una alegoría muy hermosa, que es la de unos sencillos y humildes pescadores. Porque un pescador, amados, va de la mano con lo que representa un niño, en cuanto a la humildad, en cuanto a la sencillez de su corazón. Esto podemos leerlo ahí en la Buena Nueva de Marcos, en el capítulo 1, verso 16, donde nos dice que mientras el Señor caminaba junto al lago de Galilea, y más adelante iremos aprendiendo de todos estos pasajes, cuántas cosas están aquí reveladas, amados hermanos, que cuando las leemos por encimita no nos perdemos muchas cosas. Cuando el Señor Yeshua caminaba junto al lago de Galilea, vio a Simón, a su hermano Andri, ¿verdad? O Andrés, que estaban echando la red al agua porque eran pescadores. Y Yeshua les dijo: síganme, y yo haré de ustedes pescadores de hombres. Enseguida ellos dejaron sus redes y lo siguieron. Un poco más tarde, Yeshua vio a otros dos hermanos, Jacob y Johanán, hijos de Zebedeo, quienes estaban en la barca y remendaban sus redes. Enseguida Yeshua los llamó y ellos dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y lo siguieron. Qué interesante que el Señor llame a 4 pescadores. Lo vamos a ir entendiendo. ¿Por qué 4 pescadores? ¿Por qué no 5, 6, 7, los 12? ¿Por qué 4 pescadores? Y en un contexto ahí en Mateo leemos también, cuando Yeshua se enteró de que Johanán estaba preso, volvió a Galilea, pero se retiró de Nazaret y se estableció en Cafarnaúm, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Fíjense bien. Hemos entendido que todo lo que los profetas habían anunciado acerca de Yeshua el Mesías se estaba cumpliendo en estos momentos. Los discípulos lo irán entendiendo poco a poco. Ahora nosotros lo leemos, el Ruach nos lo ha mostrado, nos lo ha enseñado, pero imagínense, ellos estaban siendo protagonistas en ese momento. ¿Qué había dicho el profeta Isaías? Dice aquí, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Fíjense bien cómo todo se está cumpliendo. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los que vivían en región de sombra de muerte les resplandeció la luz. Entonces la figura de Galilea, amados, el mar de Galilea, lo vamos a ir entendiendo cómo el Señor va a comenzar y va a terminar esos días que Él anduvo enseñando la buena nueva a sus discípulos, preparándolos para que ellos fueran después a anunciar la buena nueva también a las naciones.
Lo vamos a ver aquí en la figura de Galilea, que es Galil de los Goín, ¿verdad? De los gentiles. Y dice que era una tierra llena de sombras, de muerte, en donde estaba un pueblo asentado en tinieblas. Nos damos cuenta que es una figura de todos aquellos que seríamos después llamados, permítanme decirlo así, de todos aquellos que seríamos pescados de entre la humanidad, de entre los hombres. Pero bueno, aquí de pasadita, nada más mencionarlo, lo vamos a ir desarrollando si nuestro Padre así nos lo permite. Y dice aquí el verso 17, y desde entonces Yeshua comenzó a predicar y decía, Teshuvá, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y mientras Yeshua caminaba junto al lago de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, que estaban echando la red al agua, pues eran pescadores. Y Yeshua les dijo, síganme, y yo haré de ustedes pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, lo siguieron. Ambos apóstoles hablan el mismo relato y nos dicen exactamente lo mismo. Tanto Mateo como Marcos mencionan cómo el Señor llama a estos 4 pescadores, Kefas, Andri, Jacob, Johanán. Y es que en ellos, amados, encontramos prácticamente a todos aquellos que serán llamados a ser pescadores de hombres. E irán por toda la tierra. Eso es lo que representa el mar, las aguas. Cuando ustedes vean las aguas del mar de Galilea, amados hermanos, vamos a ver en esta figura a todos aquellos que seremos pescados de entre las naciones de la tierra. Es lo que representa el mar. Y también el número 4 está implícito ahí, por toda la tierra. Pescadores de hombres enviados a toda la tierra, a pescar al mar. ¿Podemos entender, amados? Y también no es una casualidad que cuando el Señor resucita y se aparece a sus discípulos durante 40 días, al final de estos 40 días, ¿se acuerdan en dónde los cita para verlos? Sí, en el mar de Galilea. Vamos a Mateo capítulo 28 y dice aquí, verso 16, pero los 11 discípulos, puesto que ya no estaba Judas con ellos, se fueron a Galilea. Estaba profetizado, ¿verdad? El profeta Isaías, lo acabamos de leer. No se fueron a otra parte, fueron a Galilea, que representa, vuelvo a insistir, a ese pueblo asentado entre las sombras, entre la maldad, para que la luz les resplandeciera. ¿Cuál luz? Yeshua es la luz. Y dice aquí, al monte que al monte que Yeshua les había señalado. Y cuando lo vieron lo adoraron, pero algunos dudaban porque el Señor se acercó y les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Él se había presentado delante del Padre como primicia de primicias, cumpliéndose así las festividades de primavera, Pesach, Matzot, Omer Reshit o primeros frutos, de manera que el Padre le había dado ya toda autoridad. Lo leemos en el capítulo 5 de Hitgalut o de Apocalipsis, ustedes pueden llevarlo al contexto. Toda autoridad el Padre le ha dado a su Hijo. Y les dice a sus discípulos, por lo tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones. Permítanme decirlo de esta manera. Ustedes son pescadores de hombres, por lo tanto, vayan y pesquen entre todas las naciones. ¿Podemos comprender? ¿Y cuál fue la indicación, amados hermanos? Dice aquí en el verso 20, enséñenles a cumplir todas las cosas que les he mandado. Hemos hablado al respecto, hemos aprendido que
Esas cosas que Yeshua les enseñó no son otra cosa más que la enseñanza de la Torá del Padre, pero el Señor les puso ejemplos prácticos de cómo ellos podían obedecer la Torá aplicándolo a su vida diaria. Y yo estaré con ustedes todos los días hasta el final del mundo. Amén. Escribe aquí Mateo. Amados hermanos, ¿es que esta instrucción del Señor ha cambiado? Por supuesto que no. Esta instrucción sigue siendo la misma para nosotros. Vayan, hagan discípulos entre todas las naciones. Puede ser aquí, amados, simplemente comenzando por nuestra propia familia, con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo, a donde el Padre nos envíe. ¿Y qué debemos enseñar, amados? Aquí está. Enseñen a obedecer todas las cosas que yo les he mandado. Enséñenles a obedecer la Torá de nuestro Padre Celestial. Cuando nosotros vemos en estos pasajes, es muy importante ver que el Señor les da indicaciones precisas. Vamos a leer ahorita lo que leemos en Yohanan. Porque es necesario, amados, que las cosas se hagan a la manera y en los tiempos del Señor, y no en nuestra propia manera, ni en nuestros propios tiempos. El pueblo de Israel debe ser un pueblo instruido en Torá, también disciplinado y obediente a los mandamientos, pero no es conforme a lo que nosotros suponemos, entendemos, razonamos y en el momento en que nosotros queramos. Vamos a leer aquí en Yohanan capítulo 21. Nuestro hermano Yohanan, ¿verdad? El discípulo amado, como él mismo se llama. Imagínese por qué. Él conoció el Ahabá del Señor. Y dice aquí, y más tarde Yeshua se apareció nuevamente a los discípulos junto al mar de Galilea. También Yohanan recoge este hecho. Y este es el relato de lo que sucedió. Varios de sus discípulos se encontraban ahí. Simón Pedro, Tomás, al que apodaban el gemelo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro dijo, me voy a pescar. Nosotros también vamos, le dijeron los demás. Así que salieron en la barca, pero no pescaron nada en toda la noche. Al amanecer, Yeshua apareció en la playa, pero los discípulos no podían ver quién era. Les preguntó, ¿amigos, pescaron algo? No, contestaron ellos. Entonces él dijo, echen la red a la derecha de la barca y tendrán pesca. Ellos lo hicieron y no podían sacar la red por la gran cantidad de peces que contenía. Entonces el discípulo a quien Yeshua amaba le dijo a Pedro, es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se puso la túnica porque se la había quitado para trabajar. Se tiró al agua y se dirigió hacia la orilla. Los otros se quedaron en la barca y arrastraron la pesada red llena de pescados hasta la orilla, porque estaban solo a unos 90 metros de la playa. Cuando llegaron, encontraron el desayuno preparado para ellos, pescado a la brasa y pan, rico, ¿verdad?
traían algunos de los pescados que acababan de sacar. Perdón, traigan algunos de los pescados que acaban de sacar, les dijo Yeshua. Así que Simón Pedro subió a la barca y arrastró la red hasta la orilla. Había 153 pescados grandes y aún así la red no se había roto. Ahora acérquense y desayunen, les dijo Yeshua. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle, ¿quién eres? Porque todos sabían que era el Señor. Entonces Yeshua les sirvió el pan y el pescado. Esa fue la tercera vez que se apareció a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Como les decía, amados, el Señor les está dando toda una enseñanza. Sin embargo, sí es necesario entender que las cosas se deben hacer a la manera y en los tiempos del Señor. Aquí encontramos varias figuras hablando de todo esto sucede estando en el mar de Galilea, y vamos a ver a ellos pescando por un lado, pero dice que no habían pescado hasta que el Señor les da la indicación. Pescan 153 peces grandes. Fíjense cuántos detalles de entrada en este relato. Entonces vamos a ver, amados, aquí todas estas figuras. Galilea, el mar, pescadores a los que se les llama pescadores de hombres, 153 peces grandes, una red que no se rompe, una barca que no se hunde ni se voltea a pesar de la carga tan pesada. Pero bueno, les decía que tenemos que ir despacito. Esto ya lo veremos en el siguiente punto, si el Eterno así nos lo permite. Tomemos nuestra parte en esta noche, amados hermanos. Pidámosle al Padre que nos confirme lo que estamos compartiendo. Y como esos niños, con esa humildad y sencillez de corazón, y como esos pescadores que han sido llamados para ser pescadores de hombres, amados hermanos, comencemos a reaprender qué es y quiénes participan en el reino de los cielos. Amén, amados. Bueno, pues tenemos mucho que meditar, mucho que reflexionar, y sobre todo que el Padre nos dé a cada quien nuestra porción. Gracias por apartar este tiempo, amados hermanos. Que tengan una noche muy bendecida, que puedan ustedes recuperar las fuerzas para continuar nuestra carrera, como siempre les digo, citando las palabras de nuestro hermano Shaul, nuestra carrera que tenemos por delante, puestos nuestros ojos en el autor y consumador de nuestra muna, Yeshua, nuestro Mesías. Sean bendecidos, Laila Tov, amados hermanos. Si el Padre nos da vida, salud y libertad, el Shabbat continuaremos con estas enseñanzas. Un abrazo, Kadosh. Shalom.